Bienvenidas y bienvenidos hoy 7 de noviembre del 2024 al primer episodio de nuestro podcast de la plataforma y revista de divulgación científica del CUSEI, Traslación Moviendo Ciencia. Estamos muy emocionadas y emocionados de poder comenzar este proyecto en el que exploraremos cómo la ciencia puede tener un impacto real y positivo en nuestras vidas. Quiero comenzar compartiendo una idea fundamental. Para que la ciencia realmente influya en nuestra vida cotidiana, es necesario abrirla y acercarla a todos. Esto significa no solo hacer accesibles los datos y la información científica, sino también promover un diálogo entre la parte real de la sociedad y el mundo de la investigación. La divulgación y la comunicación científica son claves en este proceso, porque nos permiten que el conocimiento sea entendido y aplicado por toda la sociedad, al mismo tiempo que la ciencia responda a las necesidades que vivimos día con día. Soy la doctora Sara Cepeda y me da mucha alegría que comencemos este camino acompañados de un invitado muy especial. El doctor José Luis Andrade Torres, un apasionado de la divulgación de la ciencia. Les cuento un poco sobre él. Es un profesor investigador en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, en la Unidad de Recursos Naturales. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 3 y lleva años impartiendo clases de comunicación de la ciencia en su centro de investigación, donde ha trabajado en proyectos increíbles de divulgación, tanto oral como escrita y visual. Con todo esto, me gustaría comenzar con algunas preguntas para usted, doctor. No sé si quiera presentarse un poco más ampliamente, algunas palabras brevemente. Pues estoy un poco emocionado de poder decir algunas cosas relacionadas con la divulgación y pues adelante con las preguntas. Gracias, doctor. Eh, ¿Por qué es tan importante comunicar la ciencia en un país como nuestro México? Bueno, México es un país con grandes, vamos a decir, gran biodiversidad y gran cantidad de recursos naturales. Entonces, el estudio que tenemos que hacer en México debe ser constante y continuo y cada vez debe haber más gente trabajando con ello, ¿no? Entonces, por eso es importante que la gente sepa qué se está haciendo y qué falta por hacer. Y en algún momento la gente puede decir, ok, hace falta más ciencia, ¿sí? Entonces, aquella persona que exponga o que diga, quiero apoyar más a la ciencia, que la gente vote por él, ¿no? O sea, ese tipo de cosas tendríamos que empezar a predicar, ¿no? Claro que eso, creo que eso es muy importante porque la ciencia es parte de hacer cambios, ¿no? Es parte de dar herramientas para incidir como tal en las políticas públicas, como usted bien lo menciona, ¿no? Exacto, sí. ¿De qué manera crees que la comunicación científica puede ayudar a enfrentar estos retos específicos o algunos retos específicos que nos quieras mencionar, como el cambio climático o la salud pública? Pues tendríamos que empezar a pensar que la sociedad debe tomar a la ciencia como una actividad importante, o sea, que siempre debe existir, porque todos tenemos preguntas, pero si nosotros trabajamos para responder esas preguntas con el método científico, podemos tener más capacidad para poder encontrar la verdad. Entonces, es importante entonces que todo el mundo sepa que el cambio climático existe, que está actualmente y que nos ha dado pequeñas probaditas en todo el mundo de cosas que están ocurriendo, que ya lo sabíamos, pero cada vez son más catastróficas, cada vez son más grandes, cada vez son más frecuentes. Entonces tendríamos que empezar a pensar que realmente hay un cambio climático, ¿no? ¿Y a qué se debe? ¿Sí? ¿Cómo se puede mitigar? ¿Cómo se puede resistir o de alguna manera resistir algunos cambios que van a ocurrir, sobre todo en las costas? Entonces, todo ese tipo de aspectos tenemos que darlos a conocer y pues mucha gente está trabajando sobre el cambio climático en muchas instituciones y lo importante es que la gente sepa qué se está haciendo.
Ahora, con respecto a la salud, pues por supuesto que va a haber problemas con la salud, porque si las temperaturas cada vez son más altas y se predice que van a ser todavía más altas en gran parte de México, ¿sí? Entonces se van a esperar migraciones o cualquier otro tipo de cosas y también más brotes de enfermedades, ¿sí? Como ya está ocurriendo, ¿no? Ha ocurrido. Entonces se Sí, puede o sea, decir que el exceso de población implica que haya más infecciones más frecuentes y más comunes y además con cambios que ocurren en el ambiente, pues también va a afectar, ¿no? O sea, los vectores, pues sobre todo, ¿no? Los vectores de enfermedades también van a aumentar o van a disminuir. Normalmente nosotros estamos pensando que va a haber cambios y esos cambios se tienen que prever, ¿no? claro, coincido completamente porque precisamente por eso es que ahora también se están estudiando como enfermedades estas que decías infecciosas o reemergentes, ¿no? Que no podemos ver de una forma aislada. Precisamente esta es la parte que también, por eso es la parte de la traslación, ¿no? Y la transdisciplinariedad que como bien mencionas, no podemos ver aislado el cambio climático de una salud pública. Definitivamente se Exacto. entrelaza. Sí, exacto. Y tendremos que cada vez más que hacer esa traslación, ¿sí? Y más Ujú. multidisciplinaria. O sea, tenemos que empezar a pensar que existen diferentes ramas y que algunos están atacando por un lado, otros estamos por el otro, el mismo problema. Pues si nos unimos, vamos a poder hacer más cosas, ¿no? Y precisamente en este punto de estarnos de una forma más unida, más entrelazada, más participativa y este trabajo en equipo, ¿qué consideras tú o cuál crees que es el papel que juegan los científicos aquí en México cuando se trata de comunicar sus investigaciones al público en general? Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que es necesario. O sea, si nosotros sabemos que es necesario que digamos a la gente común, o incluso gente de otras disciplinas, porque también nuestro lenguaje es diferente en cada disciplina. Entonces, una vez Ujú. que sepamos que es importante, que tenemos que hacerlo, pues empezar a trabajar sobre ello. El problema principal, lo que nos detiene es que estamos acostumbrados a hablar de lo que hacemos con un lenguaje técnico, ¿sí? Y al seguir pensando de esa manera, pues no vamos a poder comunicarnos realmente con la gente que no es de nuestra disciplina o la gente que no sabe nada de ciencia, ¿no? Entonces ese es el primer cambio que tenemos que hacer. Y el siguiente es empezar a pensar o hacer las cosas de una manera diferente que normalmente no hacemos, lo que yo llamo con mis estudiantes el pensamiento lateral. Tendremos que empezar a pensar cómo éramos de niños y cómo queremos comentar cosas como si fuéramos niños otra vez, ¿no? Esa es una de las cosas que más nos va a detener para poder hacer ciencia, divulgación de la ciencia. Me gustaría que nos hablaras un poquito más a este punto particularmente porque precisamente lo que se quiere en esta plataforma es la divulgación, ¿no? Y que se entienda claramente que no es un artículo de revisión lo que se tiene como por objetivo, que va dirigido a esta comunidad cerrada específica y que precisamente este pensamiento lateral creo que es una herramienta muy valiosa que nos puedes compartir con tu experiencia para nuestro público en general. Sí, dos de las cosas que son importantes de mantener o de empezar a formar divulgadores de la ciencia es uno, el pensamiento crítico, es realmente preguntarse cosas, pensar, realmente razonar y tener en cuenta nuestras emociones. Es una parte. Y la otra es el pensamiento lateral, que en realidad lo que se tiene que hacer es hacer cosas de una manera diferente, simplemente. Diferente. O sea, explorar otras cosas, explorar otras maneras. ¿Por qué? Porque como científicos estamos formados de una manera vertical y sabemos que si lo hacemos de una manera vertical llegamos a nuestros resultados, o sea, por eso estamos donde estamos, ¿no? Pero la mayor parte de la gente lo que hace es actuar de una manera diferente cada vez que se presentan problemas o problemáticas. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a pensar, ¿sí? Cómo poder atacar las cosas de una manera diferente, que estamos muy acostumbrados a que si lo hacemos diferente va a resultar mal y puede resultar mal, eso es cierto, ¿sí?
pero si no lo intentamos no sabemos si puede resultar bien. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí me Sí, escucha? eso me parece algo sumamente importante, salir de nuestra zona de confort, como dices, de la receta tradicional, y creo que ese es de los retos más importantes. Precisamente por eso la siguiente pregunta, ¿cómo podríamos motivar más a los jóvenes en México para que se interesen en la ciencia a través de esta comunicación y divulgación, que no se vea pragmática, que no se vea cuadrada? Sí, ese es un reto, sí, por ejemplo, en mi caso, que no soy joven, pero sí me gusta trabajar con ellos porque ellos tienen talento. Entonces, una de las cosas que tendríamos que empezar a pensar es que cada uno tiene un talento especial y tratar de descubrir cuál es ese talento, ¿no? O sea, no, si les gusta la música, no van a ser músicos, vamos a ver, de élite, ¿no? Pero sí van a poder hacer algo para poder, vamos a decir, comentar acerca de lo que están haciendo con un acto musical, un acto de teatro, sí, un cartel, o sea, ese tipo de cosas tendríamos que empezar a hacer que los estudiantes lo puedan hacer. O sea, muchos jóvenes ahorita están en redes sociales, entonces tienen que empezar a hacer cosas en las redes sociales, ¿sí? Y cosas que son más breves. Entonces tenemos que intentar que nuestros estudiantes expliquen un concepto de forma lo más breve posible para que llegue muy rápidamente a la gente, a la sociedad, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, yo creo que los estudiantes son los que nos pueden dar más cosas que lo que nos pueden dar los profesores o investigadores, que ya tenemos mucho tiempo en esta cosa vertical, ¿no? De trabajar en la investigación. Claro. Eh, pues esa parte me parece muy bien. No sé si nos puedas platicar un poco de tus experiencias en esta forma de innovación, porque creo que es algo importante lo que tengas como experiencia desde tu compartir, tu divulgación, y esto me gustaría para que conozca la audiencia que el motivo de invitarte particularmente es esta trayectoria que tienes tan importante en divulgación científica y que bien si dices no estás tan joven, pero realmente has aprendido a escuchar a diferentes generaciones, ¿no? Y eso es algo muy importante y valioso. Sí, o sea, con base en mi experiencia, podría decir que es importante sacudir un poco a los estudiantes, sobre todo, ¿no? Que yo estoy más con, mi curso es para estudiantes de posgrado, ¿no? Entonces, sacudirlos un poquito para que sepan que ellos pueden hacer las cosas, ¿no? Y dentro de eso, muchas veces lo que yo intento hacer es darles ejemplos, por ejemplo, filosóficos o de psicología social, o sea, que entendamos cómo es la realidad, por qué somos así, ¿no? O por qué los mexicanos somos así y otras personas no son así. Entonces, tratar de pensar es el pensamiento crítico, de qué manera podemos llegar y atacar algunas cosas, pero sobre todo, yo creo que lo principal, mi experiencia es que los jóvenes tienen muchísimo talento, ¿sí? Y si yo les digo, por ejemplo, vamos a hacer esto, ellos se organizan para poder hacerlo, ¿no? O sea, desde un rap, sí, hasta una serie de presentaciones cortas que yo le llamamos pechacucha, que pueden hacer en poco tiempo, o sea, que tienen que ensayar, pero tienen que hacerlo en 6 minutos 40 segundos cada uno, con un tema particular, que cuesta trabajo, pero saben que lo pueden hacer. Y yo actualmente con mis estudiantes, yo digo, si vamos a hacer esto, lo hacemos. Sé que va a resultar, ¿sí? Sé que se van a dedicar a hacerlo. Ok. Pues muchísimas gracias y pues ya para casi cerrar, como bien dices, este tipo de episodios son cortos, son puntuales y me gustaría que nos dijeras por último, doctor, ¿cuál consideras que es el papel de nuestras instituciones en la promoción y la comunicación de la ciencia, esta divulgación científica? O sea, yo creo que es importante que haya un departamento de divulgación en cada institución, primero, ¿no? Eh, y pues que estén dispuestos a trabajar en conjunto con todos los que hacemos ciencia. Esa es la primera parte. La otra parte yo creo que es importante es que haya cursos, ¿sí? Que pueden ser cursos de diferentes
tipos, ¿sí? O sea, cursos que se pueden dar para estudiantes, para técnicos, para investigadores, o sea, que sean diferentes, pero que puedan juntarse entre ellos y poder decir, la divulgación se tiene que hacer de esta manera. Y además no se tiene que hacer de esta manera, sino de muchas maneras, ¿sí? Pues cada uno puede decir cómo se puede hacer, ¿no? Pero eso es lo que tendríamos que empezar a pensar, ¿no? O a idear. Comparto contigo completamente esta opinión, porque precisamente aquí en CUSEI somos una comunidad muy diversa y es desde la parte de las ciencias duras, las ciencias exactas, hasta la parte que estamos ya más en farmacobiología y química, la parte de ingeniería biomédica, todos los posgrados, somos muy diversos. Entonces, eso es la parte que tenemos en CUSEI como muy rico, que tú nos decías, diferentes tipos de comunidades científicas, creo que podemos compartir más estas experiencias, enfoques, puntos de vista y abrirnos, ¿no? Innovar cada día más para poder estar promocionando. Creo que desde aquí de CUSEI, esta es una plataforma que está brindando parte de este cambio institucional y esta apertura. Entonces, pues creo que vamos iniciando con el pie derecho y con la parte de tu experiencia. Esperemos pronto tenerte, como habíamos comentado aquí en el CUSEI, para que nos compartas más de cerca estos conocimientos, esta sabiduría, en que los chicos se emocionen y puedan hacer diferentes actividades para la divulgación científica. Pues yo encantado, cuando quieran ustedes, yo puedo trabajar. Esa es una parte que me interesa mucho porque eh, hasta he pensado a veces en que quiero realmente dejar la ciencia y dedicarme solamente a esto, ¿sí? Pero sé que necesito hacer investigación para tener elementos para hacer divulgación. Entonces estoy como en las dos cosas, ¿sí? Pero sí es apasionante tratar de hacer que se divulgue la ciencia, ¿no? Pues no sé si quieras comentarnos algo más para dar cierre a este primer podcast donde tenemos que tú eres nuestro invitado de honor, casi casi que el padrino de lanzamiento. Entonces, algo de cierre que quieras decirnos a nuestra comunidad. Muchas gracias. Simplemente yo creo que lo que tenemos que, o sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a pensar es un cambio de actitud, un cambio como le llaman, ¿no? Los muchachos, un cambio de chip. O sea, todos nosotros podemos hacer las cosas si nos proponemos. Generalmente decimos no tengo tiempo, pero eso no es cierto, simplemente elegimos no hacerlo. O sea, al decir no tengo tiempo es por de alguna manera disculparse, pero en realidad lo que estamos haciendo es no hacer, no, elegir no hacerlo. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es que una vez que elijamos que lo vamos a hacer, sí, va a ser totalmente enriquecedor, porque va a ser una experiencia que no la van a olvidar. ¿Sí? Muchas gracias. Y para nuestro público en general que nos va a comenzar a acompañar en este lanzamiento, pues esperamos que disfruten de esta conversación y que juntos sigamos moviendo la ciencia hacia un México más informado y participativo, como es parte de nuestro bienestar social. Es responsabilidad de todos poder estar informados. Y quiero cerrar precisamente con esto, con una frase que es de Albert Einstein, que la sabiduría no es un producto de la educación, sino es un intento por adquirirla. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, José Luis, por acompañarnos. Muchas Lindo, gracias, Alan. Sí, y nos veremos pronto. claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Radio Cortei, experimentando hasta tu sentido auditivo.